preguntar y que nos hicieras una actualización de una tesis de inversión que ya hiciste en este canal, que eres Newlat Food, y para mí fue una de esas Mm. empresas que me perdí para invertir, ¿no? Aunque recientemente ha caído un 10%, pero para mí fue un fallo de inversión, ¿no? No invertí cuando tú me la descubriste, porque dije, ostras, es interesante, ¿no? Bueno, pues la noticia ha sido que colocan 36 millones de acciones propias sin diluir a institucionales a 12 euros y usan este dinero para recomprar sus propias acciones a Mitsubishi por 6,3 euros, ¿no? Con lo cual venden a 12 euros y recompran a 6, ¿no? O sea, es un poquito, Ujú. esa es podríamos decir que ha sido la noticia, ¿no? Sí, o sea, no recuerdo cuando vine la última vez en qué situación estaba, no sé si había sucedido ya la adquisición o no, cuando vine la última vez. ¿Había sucedido la adquisición ya o no? No, esto ha sido recientemente. No, vale, bueno, entonces sí, la última vez que vine estaría en torno a 5 o a 4 y pico, ¿no? Sí. Ahora está ya a 12 o algo por debajo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, Newlat ha hecho una gran adquisición en Reino Unido, que es Princes, que es una empresa de alimentos, enlatados y, bueno, alimentos varios, ¿vale? Es una empresa enorme, o sea, ha sido una absorción inversa. Newlat, que es la pequeña, ha absorbido a Princes, que es la grande, porque Newlat, aunque ingresa menos, tenían más rentabilidad que Princes, ¿vale? Entonces se la ha comido. La idea es aprovechar las sinergias que tiene Newlat y hacer a Princes rentable, básicamente, que es algo que ya han hecho en otras ocasiones y de hecho al equipo directivo de Newlat se le conoce porque es excelente precisamente en esas integraciones que realiza. Sí, Compró en su momento Clear, En la M&A. italiana lechera que daba pérdidas y en 6 meses la convirtió en una empresa que daba beneficios y ahora, bueno, pretende algo parecido pero con una empresa infinitamente más grande, ¿vale? Riesgo, que es una empresa muy grande. Las adquisiciones muy grandes, pues muchas de ellas, creo que más del 50% no suelen acabar aportando valor. ¿Yo confío en el equipo directivo de Newlat en eso? Sí, porque creo que son los mejores haciendo adquisiciones en el sector alimentario y lo han demostrado en los últimos años y por eso los bonistas confían en ella, por eso los socios comerciales y sus proveedores le dan muy buenos beneficios, por eso el capital circulante de la empresa es muy bueno y es negativo, porque todo el mundo se fía de ellos porque lo hacen muy bien, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en la noticia reciente? Bueno, básicamente, bueno, primero decir que el contexto macroeconómico no está bien, ¿vale? Hay un contexto de incluso casi deflación en términos de precios de venta, ¿vale? O sea, han habido ciertas bajadas de precio porque Reino Unido está absolutamente en el suelo, macroeconómicamente hablando, Italia no está muy bien, Alemania está fatal tirando a terrible. Entonces, bueno, han tenido que presionar un poco a la baja los precios y esas tres áreas geográficas son su centro de ventas. Entonces, lo digo porque si miráis resultados de este año, no va muy bien tampoco en términos de ingresos y tal, ¿vale? Tampoco nada súper crítico, pero no lleva la tendencia de crecimiento que tiene en los últimos años. Vale. Punto de aparte, eso no tiene nada que ver. La valoración estaba en unos 13 hasta ayer o antes de ayer. eh, y cayó porque se publicó que habían, eh, como bien has dicho tú al principio, colocado 36 millones en acciones, es decir, 3 millones de acciones. Y lo que entiendo yo es que el mercado ha entendido que están diluyendo, ¿vale? Porque el titular es verdad que no está muy bien explicado. Luego lo explican abajo en un párrafo pequeñito para qué van a usar ese dinero, pero no se explica muy bien que no van a diluir ese mercado. Yo creo, porque es que si no, no hay explicación ninguna, creo que han entendido que van a diluir esos 3 millones de acciones y por eso lo han tumbado un 15 o 20% en un día o dos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? Ellos, y cuando digo ellos me hablo de la familia fundadora, los dueños, Ujú. ¿vale? Los dueños han vendido de sus acciones propias 3 millones de acciones a institucionales a 12. Así que primera noticia, hay institucionales que a 12 consideran que la empresa está barata. Primer mensaje que podéis sacar de ahí, ¿vale? Ya vendieron antes de la compra de Princes un paquete importante de acciones, en ese caso sí que eran de la empresa, no diluyeron, sino que hicieron varias recompras, no las cancelaron, se las quedaron y luego las canjearon y se las vendieron a institucionales. Una operación que también fue muy buena y les dio como un 30% de rentabilidad. Vale, ahora han vuelto a hacerlo, pero con las suyas propias. Han vendido 3 millones de acciones
a 12, cuando la cotización estaba a 13 y pico, ¿vale? Esto salió ayer, antes de que cayera, por supuesto. Lo que significa que hay institucionales que a 12 consideran que está barato, quieren entrar. Punto número uno. Esos 3 millones de acciones, punto número dos, lo van a utilizar para recomprar 9 millones de acciones que les dieron la familia fundadora de las suyas propias, repito, no tiene nada que ver con la empresa en su conjunto, sino de las acciones propias de la familia Mastrolia, que son los dueños, les dieron 9 millones de acciones a Mitsubishi como parte de la operación. Y había una cláusula que decía que podían recomprarlas en un año al mismo precio que se las dieron, que fue a 6,80, ¿vale? Entonces, lo que han dicho es, no queremos diluirnos nosotros como accionistas, así que vamos a vender 3 millones de acciones a 12 y vamos a recomprar los 9 millones de acciones que tenemos ahí en opciones que podemos recomprar a 6,80. Por lo cual, en realidad, cuando se cierre toda la transacción, la familia fundadora va a tener más acciones que antes de anunciarse, ¿vale? Prácticamente las mismas que tenía antes de la adquisición, ¿vale? Pero más de las que tenía antes de caer un 20% la acción. Entonces, lo que te dice también es que la familia tiene un compromiso todavía mayor con la empresa, porque está dispuesta a recomprar esas acciones y, por ende, a aumentar su participación en la empresa. Entonces, ya tenemos dos noticias. Una, que hay institucionales que a 12 la consideran muy barata y están entrando. Y dos, que la familia quiere aumentar su participación en la empresa y no ha querido que expire la opción y ha decidido recomprarla. Pues eso, que para mí son dos noticias muy positivas. El mercado ha reaccionado tumbándola un 20% y por la gente que me ha escrito yo entiendo que la mayoría son retail saliendo porque institucionales no creo que haya ninguno saliendo porque, ya digo, vienen comprando 12. Y la gente que me ha comentado pensaban al leer el título que es que la compañía estaba diluyendo, estaba emitiendo 3 millones de acciones, que en todo caso tampoco sería para tumbarlo un 20%, pero bueno, sí entendería que la gente se asustase. Pero no es el caso, es una transacción entre accionistas, entre la familia Mastrolia y Mitsubishi. No tiene nada que... Y los institucionales que están entrando, pero no se han emitido 3 millones de acciones nuevas ni nada por el estilo. Y además ¿Vale? Solamente con aclarar opción eso. de compra, o sea, con opción de compra que le puede, como bien dices, hacer que al final la familia tenga más acciones de las que tiene ahora mismo, ¿no? En un futuro. No, sí, al final va a vender 3 millones para comprar 9, 9 y Claro, pico de claro. millones que fueron las que le dieron por lo cual neto salen con 6 millones y pico más de acciones que tenían antes de ayer, ¿vale? Que más o menos, repito, eran las mismas que tenían hace antes de la adquisición. Ujú. Pero como la adquisición, la única manera humana de financiarla era que los dueños pusieran un préstamo de 200 millones a la empresa que le dieron, ¿vale? O sea, fijaos si están comprometidos que para que la operación que ellos consideraban que era importante que saliera, lo que hicieron fue no solo pidieron deuda para la empresa lo que podían, sino que pusieron ellos de su bolsillo 200 millones, ¿vale? Los dueños de su bolsillo, no emitieron ni nada, no, no, pusieron ellos 200 millones de garantía y adicionalmente eh, cedieron 9 millones de sus acciones propias a Mitsubishi como otra garantía adicional, ¿vale? Ahora quieren recuperar esos 9 millones de acciones con esa opción que tenían, ¿vale? Por lo cual van a volver a recuperar la posición que tenían antes en acciones y eh, siguen más comprometidos todavía con la empresa, además sigue con el préstamo que le han dado a la empresa. Al final han vendido esos 3 millones de acciones porque yo creo que es que no les queda liquidez ya. Le han dado 100 millones a la empresa y las acciones que vendieron, que le dieron a Mitsubishi, pues evidentemente yo creo que ya no les quedaba liquidez y han tenido que vender acciones para poder acudir a esa recompra. Pero de hecho, inteligentemente lo ponen en un párrafo abajo que la mayoría de esos 36 millones lo van a usar para recomprar esas opciones. Ujú. No es que lo van a usar porque estén vendiendo acciones, que podría asustar también si fuera una venta y ya está. Claro, No. claro. Están diciendo que es para recomprar los 9 millones de acciones que le dieron a Mitsubishi. Entonces, para mí no hay nada negativo ahí. Aparte, ya digo, la empresa no es su mejor año ahora mismo y tiene bastantes vientos en contra, ha tenido problemas en Reino Unido, una huelga casi en Reino Unido también con Princes, porque a los trabajadores les prometió el equipo directivo anterior que les iba a subir el salario y Newland les ha dicho que ni de broma, porque si sube ese nivel de salario tumba más todavía los márgenes. Y bueno, se les ha querellado ahí un poco, de hecho ha amenazado a Newland con cerrar fábricas allí y se la lleva a Italia y para afuera. Entonces, están ahí como en un ultimátum. Entonces, a nivel fundamental, sí que no está haciendo un buen año. Pero la caída de ayer, que no viene por eso, sino que viene por la venta de acciones, para mí es exclusiva y totalmente ruido.
Estupendo. Newlat, que yo la red denomino la empresa de alimentación especializada en M&A, ¿sabes? Ese es mi, vamos así en un titular. Creo que es una gran empresa que lo hace muy bien, que está adquiriendo empresas que no son rentables y las transforma en rentables y bueno, poquito a poco. Pero claro, cuando te metes en tantos charcos, es complicado salir, ¿no? Y yo creo que Newlat es el Sí. ejemplo. Entonces sí que es una empresa que yo en un futuro sí me gustaría tener, ¿no? Es como la pequeña Nestlé que quiere hacerse grande, ¿no? Dentro de Europa. Es su sueño desde siempre, desde que, vamos, si veis mis análisis de informes anuales desde el 2018 por ahí, o sea, si ellos te decían que su sueño era convertirse en una multinacional, ¿no? De De alimentación. alimentación. Y poco a poco, fíjate, lo que han ido creciendo, ¿no? Han pasado de 200, 300, 400, 700. Este año serán 2.800 millones en ingresos. Ya son la empresa de alimentación más grande de Italia, cotizada. Y bueno, está muy lejos de las grandes, de una Nestlé o un tal, pero bueno, con mucho más potencial por el camino de absorciones también. Tengo la tranquilidad de que son buenos haciendo adquisiciones y haciendo sinergias. La valoración es muy baja, realmente. Y bueno, es Sí, una empresa para darle una vuelta. Ya digo, es verdad que este año no están en su mejor momento a nivel fundamental, pero la caída de ayer no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo de la venta y eso me parece completamente que es un error de interpretación del mercado. Quizás porque es una small cap todavía, que no la conocen ni Dios, ven la noticia, no hay mucha información y son retail saliendo. Pero es que están los institucionales entrando y además te lo dicen en el comunicado. No tiene mucho sentido salir. claro. Muy bien, pues muchas gracias, Noeli.